Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. El día de hoy me encuentro con dos profesores que aprecio mucho, son mis grandes amigos. Me gustaría que se presentaran. Primeramente, Diego. Hola, bienvenidos. Yo soy Diego Oscar Ramón Martínez, médico anestesiólogo. Hola, mi nombre es Rafael Herrera, soy anestesiólogo cardiovascular. Ok, perfecto. El día de hoy es un tema muy interesante que hemos preparado para ustedes. Se titula Fisiología aplicada a los principios de la reanimación cardiopulmonar con tórax cerrado. Es un tema que precisamente vamos a tratar de extrapolar, porque como tal no es a ciencia cierta que se haya demostrado, pero a través de nuestros conocimientos, pues vamos a tratar de demostrar o de explicar qué pasa durante la reanimación cardiopulmonar en el enfoque de fisiología. Y que también recordar que en un paro cardíaco el corazón no siempre va a ser la causa del evento que se va a desencadenar el paro cardíaco, ¿no? Entonces, si hablamos acerca de los conceptos básicos de la fisiología en cuanto a hemodinamia, ¿qué nos podemos o qué podemos decir acerca del flujo anterógrado y retrógrado? Bueno, sí, justo uno de los puntos fundamentales que tú acabas de mencionar es esta definición, ¿no? De que no necesariamente el corazón va a ser la causa del problema en algunas ocasiones. Sin embargo, en su origen como histórico, de su definición, pues siempre nos han enfocado a ello. Evidentemente, cuando tratas de analizar esta parte de hemodinamia, de movimiento retrógrado y anterógrado de la sangre, o sea, centrífugo o centrípeto, pues te das cuenta que a veces el corazón está tratando de resolver el problema. A veces puede ser que tenga un mecanismo compensador, como incremento en la frecuencia de contracción, por ejemplo, un evento de hipovolemia, en donde lo que se ha perdido tal vez sea el retorno o ese flujo de regreso, ¿no? Entonces, al cambiar ese concepto, pues empiezan a haber una serie de posibilidades y entre ellas es esta. Ahora, si lo correlacionaríamos o lo correlacionamos con la RCP, pues creo que este fenómeno de compresión sobre tórax cerrado ayuda a que la entrada y la salida de sangre al corazón pues juega un papel ahí el cambio de presión dentro del tórax o la compresión directa sobre el corazón o ambas de acuerdo a fases, ¿no? Entonces creo que por ahí podríamos comenzar un poco a hablar sobre cómo llega y cómo sale la sangre. ¿Qué opinas tú, Diego? Sí, el retorno venoso es algo, como siempre digo a los residentes, algo de lo que todos hablamos intuitivamente, pero la realidad es que no sabemos exactamente cómo es que funciona. Qué papel juega el corazón, qué papel juega la energía cinética que la sangre ya tiene per se, y qué papel juegan las tuberías. Entonces es un tema sumamente interesante y esto se vuelve más interesante porque en realidad pues son tres sistemas puestos en paralelo, ¿no? La caja torácica, el diafragma como tal y el corazón. Son tres sistemas puestos en paralelo. Cada sistema obedece presiones transmurales, de diferencia que hay de presión entre afuera y adentro de este sistema. Entonces esto dificulta mucho su estudio in vivo. Entonces no es nada fácil. Y, por ejemplo, ¿qué nos podremos decir? ¿O qué sería el flujo normal? ¿Cómo se podría llevar el flujo normal sin en un estado de paro cardíaco? ¿Flujo normal? O precisamente este flujo... ¿Mande? El retorno venoso. El retorno venoso. Híjole, el retorno venoso, el modelo que más es popular, pues indudablemente es el modelo de Guyton, ¿no? El Guytiano, que a su vez tiene que ver con Starling, ¿no? Y es la diferencia, un delta de diferencia de presión con respecto o entre una resistencia, ¿no? La PVC menos algo que se llama presión media de llenado sistémico entre la PVC. Entonces, se ha sugerido que lo que en realidad rige el retorno venoso, pues es esto de la presión media de llenado sistémico. Sin embargo, aquí entra algo muy interesante, ¿no? La única forma de medir la presión media de llenado sistémico es con un corazón en paro. Cuando el paciente está en paro, cuando no hay bomba como tal, la PVC es la presión media de llenado sistémico. Ese es el modelo más conocido y el más popular. No es el mismo, no es el único, perdón, pero pues es lo que más nos enseñan en nuestras diferentes facultades o en nuestras diferentes formación. Sí, fíjate que en esa parte tienes tú mucha razón. Son varios sistemas que funcionan de manera simultánea. Por ende, el estudiarlos tendría que ser junto y es muy difícil. Los tratamos de aislar, ¿no? Y pensar en qué tiene que ver el pulmón y la caja torácica, el corazón y todo eso, ¿no? Creo que tratando de contribuir a la respuesta sobre cómo es ese retorno normal,
además de lo que hablamos sobre cómo la caja torácica y el diafragma, a través de esa inspiración, ese fenómeno activo, genera gradiente de presión que desplaza algo de volumen, también es cierto que el corazón y su propia relajación, o sea, su propia diástole y la ventricular, creo que la atrial no tiene tanto impacto, salvo en el componente de su complianza, atraen la sangre de vuelta, porque incluso habrá escenarios, y ahí es donde pues, muy interesante, en donde la ventilación tal vez no sea tan enérgica, pero aún así el corazón ayuda a que retorne. O sea, lo veo siempre como un fenómeno de doble succión. O sea, succiona la caja torácica al inspirar, bueno, con ese gradiente de presión negativa, y el mismo corazón al regresar. Y ahí es donde incluso me queda esa duda que probablemente más adelante profundicemos, y es qué pasa en esos circuitos en los que está desconectado el corazón del retorno venoso. Y cómo ahí logramos que realmente, bueno, que vuelva la sangre, ¿no? Que probablemente adelante podamos regresar un poquito a hablar de eso, que ya que profundicemos. Sí, efectivamente. Entonces, ya que entendemos esta parte de la fisiología, ¿no? Que son tres componentes diferentes y que se estudia de manera independiente, ¿no? Siempre se han estudiado las cosas de manera independiente. Pero ahora aquí, ¿cómo lo vamos a traspolar al RCP? O sea, el paciente cae en paro, ¿no? ¿Qué es lo primero que pasa? ¿Qué mecanismos se echan a andar? ¿Qué es prácticamente lo que nosotros tenemos que hacer para ayudar a esa fisiología, ¿no? Entonces, ¿qué cambios hemodinámicos hay en un RCP? ¿Durante el RCP o en el diagnóstico? En el momento que lo diagnosticas. En el momento que se diagnostica. Fíjate que aquí está algo bien interesante y que tú acabas de mencionar y que podríamos usarlo. La sangre se venía de mover. Tal vez se movía poco o fue súbito. Por ejemplo, perdió, pero esa sangre trae energía cinética, o sea, se viene moviendo. Algo hace que las cosas se rompan, no lo sé, una obstrucción, no sé, por ejemplo, una motorax tensión, o sea, de ese punto crítico en el que deja de retornar, el corazón vacía y no genera un pulso, ¿no? Entonces logramos el diagnóstico paracirculatorio, pero esa sangre trae algo de energía. Y es importante porque así es como inicia el RCP. Tú lo empiezas a comprimir, la caja torácica, tal vez también al corazón, sería cuestión de seguirlo charlando, pero entonces empieza a generar como onditas de presión, o sea, como oleadas. Entonces esa energía cinética que ya tenía, te puede servir tal vez para de ahí tomar para avanzar, o sea, para que esa ola, el ejemplo que ves es como esa piedrita que avientas y luego avientas otra, entonces la segunda ola es más grande que la primera. Entonces energía que se quedó de donde viene el paro, si tú inmediatamente empiezas a dar RCP, tal vez sea más fácil que crezca. Entonces, ¿qué es lo que sucede desde el punto de vista hemodinámico? Obviamente es como mi interpretación, es que al comprimir hacemos como una asistencia circulatoria no invasiva a través de que va generando onditas. Y mientras más tiempo lo hagas, más constante, con menos interrupciones, esas ondas cada vez van siendo más grandes. Y si además ya vienes con la energía cinética de antes del paro, o sea, esa sangre ya como que se movía, tú solo la sigues impulsando. De ahí la importancia tal es que nos dicen siempre, si no sabes qué pasa, inicia RCP. Incluso también los principios de paro cardíaco interoperatorio, donde nos hablan que tal vez cuando cierto CO2 empieza a caer o cierta cifra, no dice diagnostica paro, sino dice inicia RCP. Como ese CO2 por debajo de 15, sin ninguna otra explicación, siento que es como, oye, la sangre se está deteniendo, tal vez evita que se pare del todo y aproveche esa energía cinética. ¿Qué opinas de esa parte? Híjole, sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, hace como 2-3 años el modelo de Furk, en términos del retorno venoso, toma lo mejor o combina estos dos grandes modelos, el de Guyton y el modelo cardiocéntrico, ¿no? Que el modelo cardiocéntrico per se dice que el corazón juega la principal y única función de bombear sangre. Sin embargo, eso a veces pues contradice fenómenos que observamos donde el corazón parece que es delegado a una segunda función. Sin embargo, Furk dice eso, no, el corazón es importante. Sin embargo, no es una bomba centrífuga ni centrípeta, sino que es una bomba que funciona como una de ariete. Las características de las bombas de ariete es que optimizan la energía, que casi no gastan energía al tomar parte de la energía cinética del fluido con la que ya viene para bombear y regresarlo. Entonces no es descabellado pensar el modelo de Furk como un sistema de tuberías y el corazón no como una bomba centrífuga, sino como una bomba de ariete, como decimos, ¿no? De hecho, el paciente entra en paro y sigue un caudal. Y ya está comprobado, aunque esté en paro, el caudal sigue. Lo que pasa que no es tan eficiente para mantener las necesidades, pero el caudal continúa y es lo que nosotros tomamos. Entonces, si
visualizamos el corazón como una bomba de ariete y decimos, bueno, está tomando parte de la energía que ya tiene este caudal, la optimiza y es como realmente funciona esto del retorno venoso, porque como dijo Starling, ¿no? El corazón no bombea más de lo que le llega. Eso es una ley, ¿no? O sea, y puede ser que entonces el corazón pueda funcionar como un mecanismo de optimización de esta energía que ya tiene la circulación. Sí, claro, de optimización. Fíjate, y ahorita que lo mencionas, hace no mucho se hizo una publicación donde se estudió, o sea, se generaron las condiciones para inducir un paro ya con monitoreo, o sea, con línea arterial. Y lo que buscaban analizar era, ok, sucede el evento de paro y yo inicio RCP. Y entonces logro ciertas curvas, cierta presión, ciertos números. Y entonces la propuesta, y lo que siempre nos han dicho es, no hagas pausas porque entonces vas a perder toda la presión. Y lo que encontraron, que es algo que yo he tratado de ser muy cuidadoso, incluso de citarlo, es que si tú pausas poco tiempo, te va a costar muy poquito trabajo llegar a donde estabas. Pero si tú pausas mucho tiempo, te va a costar más compresiones alcanzar la misma presión previa. Yendo tal vez de la mano con la explicación que acabas de darnos sobre qué es una herida. O sea, que toma la energía que le llega y con esa se impulsa. Entonces, si pausas mucho, pues dejaste que se perdiera mucha energía, y empiezas desde cero. Y si pausaste poquito, pues te va a costar muy poquito trabajo llegar a donde estabas. O sea, es como un tema de conservación de energía. No sé, ahí sí no tengo mucho entendimiento, pero... Cuentas, sí, es importante entender que todo sistema pues disipa energía, siempre se va a perder energía. La eficiencia del sistema se mide por su capacidad de disipar esa energía. Entonces es importante también entender eso, ¿no? Claro. Sí. Ahora bien, uno de los principios dentro de la RCP cuando se creó es que a través de las estructuras anatómicas, ya sea el esternón y la columna vertebral, se hiciera un impulso hacia el corazón para que pues siguiera funcionando como la bomba que es, ¿no? Pero también, conforme se fueron estudiando, se dieron cuenta que la presión negativa que funciona ya como tal, como caja torácica, y en este caso que estamos hablando cerrada, sí va a aumentar también el flujo. Pero la pregunta aquí es, ¿esa presión limita también el flujo de retorno? ¿Sí o no? ¿La presión negativa? Ajá. Como una ventilación a presión. Exactamente. Híjole, ahí es un tema bien interesante porque en pacientes que tienen congestión cardíaca, si tú los entubas y los sabes ventilar, disminuyes esa congestión, porque al final de cuentas optimizas el retorno venoso, pero disminuyes la poscarga del ventrículo izquierdo con esas interacciones que ya hemos platicado. Entonces, en ciertos contextos, y si tú sabes ventilar al paciente, un paciente congestionado, puedes optimizar tu gasto cardíaco cuando tú lo entubas. Entonces, eso es algo también bien interesante, ¿no? Puede ser que, como tú dices, ¿no? La misma presión negativa de la ventilación mecánica hace este efecto, exacerba este efecto del retorno venoso, pero a su vez, a pesar de que se congestiona más, pues disminuye la poscarga del ventrículo izquierdo, haciendo que eyecte más sangre, que salga más sangre. Entra más sangre, pero también sale más sangre, y eso ayuda a la distensibilidad del corazón y por lo tanto puede ayudar un poquito a descongestionarse. Por eso, de hecho, se ha sugerido que en la RCP pues no tenga PIP, ¿no? Porque este PIP también puede ser a su vez una otra fuerza que tiene que vencer este corazón para eyectar esta masa eritrocitaria, este volumen. Sin embargo, lo llegué a platicar contigo alguna vez, ¿no? Este trabajo retrospectivo de paramédicos de prehospital, donde sobrevivieron más aquellos que entubaron. Y de hecho no les pusieron una presión nada despreciable, porque eran 10 a 15 de presión inspiratoria. Nos manejaron con ventilación a presión, controlada por presión. Y paradójicamente este grupo que entubaron y los ventilaron sobrevivió más después del paro. Entonces, pues grandes preguntas emergen, ¿no? ¿Cuál es el verdadero rol de este PIP? Porque sí es cierto, parte de la energía que tú pones del PIP es absorbida por el corazón, pero es absorbida por el pericardio. De hecho, se sugiere que hasta 2/3 del PIP son absorbidos por un pericardio, que es una capa rígida. Entonces, si tú programas 5, pues nada más 1/3 de esos 5 le está llegando en sí a la función miocárdica, a la poscarga. Entonces, es una gran pregunta. El PIP también es algo intuitivamente todos entendemos. La presión positiva al final de la expiración. Pero cómo funciona también es un gran reto. O sea, ¿hacia dónde va esa energía? ¿Va hacia el alveolo?
va hacia las resistencias pulmonares, va hacia el corazón, ¿hacia dónde va esa energía? La verdad es que nadie sabe tampoco. Y es un gran tema también. Fíjate que en esto que acabas de comentar, tomando en cuenta circulación espontánea brevemente y después ya pasarme a la parte de evento de paro, en circulación espontánea sin lugar a dudas, hace mucha lógica. Si tengo alvéolos llenos de líquido y no necesariamente imaginarse que el alvéolo esté lleno por dentro, sino tal vez sea su intersticio, el colocar algo que ejerza presión, pues es como exprimirlo, ¿no? Favorece un poco que baje, pero también es regularlo. O sea, no le devuelvo toda ese líquido de golpe al corazón, que de hecho por eso está en ese problema. O sea, sí, ciertamente tienes una forma de regularlo, de decir, ok, te lo exprimo, te lo doy, e incluso aplicaré ahí principios de Frank Starling, ¿no? O sea, te doy un poco más de volumen para que tal vez te coaptes mejor tus fibras y funcione, ¿no? Pero también, tú lo acabas de decir fabuloso, y es donde lo voy a unir hacia el lado de paro, genera poscarga. O sea, genera poscarga para el BD, tal vez no tanto para el BI, pero sí para el BD. Porque es ahí cuando lo podemos traspolar al escenario de paro. O sea, es que la ventilación en paro yo es algo que considero que necesita que hablemos mucho de eso, porque ya está claro cómo hay que comprimir. De hecho, está muy claro que hay que reexpander enérgicamente y todo eso, pero cuando hablamos de eso, se nos pasa a hablar que hay que tener mucho cuidado cómo lo ventilamos, porque entonces ahí tenemos muchas pérdidas. Y vamos allá, ¿no? O sea, por ejemplo, esta parte del PEP, ya se ha estudiado para esfuerzos de reanimación. De hecho, se han hecho no solo estudios relacionados al impacto hemodinámico, o sea, como cálculos a través de termodilución continua, dando RCP con puerquitos que se los induce paro, sino también se les han hecho estudios de imagen, así para ver como la proporción de atelectasias que se forman cuando le pones PEP o no le pones PEP al que le diste RCP, o sea, este puerquito que induciste. Y lo que han encontrado es que, sin lugar a dudas, no es sorpresa, aparecen más atelectasias. Pero ahí viene la pregunta, ¿y si esas atelectasias están generando poscarga para el BD, que por ende no permite, uno, que se vacíe, y dos, que le llegue algo al izquierdo? Entonces, esa RCP que tal vez no está recibiendo pues algo de presión que la sostenga, ¿será que está limitando? Bueno, no lo sabemos. O sea, el trabajo del derecho se aumenta y el izquierdo disminuye, ¿no? O sea, no le llega más volumen. Ahí no estamos certeros, pero de lo que, o sea, tratando de unir esta idea de que ahí hay dudas, y creo que va de nuevo con la pregunta inicial, es la presión que ejercemos al ventilar. O sea, la negativa, creo que ya más o menos estamos trabajando que la negativa nos ayuda a traer sangre, ¿no? Y pensemos que nos ayuda a traer sangre en los dos circuitos, o sea, tanto en el sistémico como en el pulmonar. Yo estoy convencido que si no aprendemos a regular la presión positiva que ejercemos, o sea, ya no vamos a la parte del final de la expiración, sino en toda la parte inspiratoria, destruimos el trabajo que estamos haciendo. Y sobre todo, es que es ahí cambiar el chip. No es que lo destruyamos en el retorno venoso sistémico, o sea, no es que comprimas a la cava, sino creo que comprimimos venas pulmonares y estas son muy sensibles. Entonces creo que tú estás trabajando en que se reexpanda para que te retorne sangre y la presión positiva te lo destruye. Entonces creo que aprender a regular la frecuencia, ya ni siquiera discutir el volumen, porque si toco el volumen sé que por ahí va a salir es mucho, es poco, etcétera. Ya, no toquemos el volumen, toquemos nada más con regular la frecuencia, regulemos los periodos de presión positiva negativa, y entonces de los males el menor. O sea, hay periodos forzados de presión positiva que me van a restringir, pero también tengo periodos de presión negativa que me van a construir precarga. Y digo, para cerrar ahí el comentario, hay un dispositivo que es un dispositivo que te permite regular la presión positiva dentro del tórax durante el RCP. Y este dispositivo, que todavía no he llegado al fondo de por qué lo dejaron de usar o de apoyar, tiene un sensor que si él detecta que hay presión negativa intratorácica, se cierra, permitiendo que en ese periodo de reexpansión nadie lo pueda ventilar. Esto obviamente solo en escenario de RCP. Entonces, dejando que el periodo de presión negativa sea el máximo y o sea, ni siquiera el ventilador pueda entrar en ese momento, o tú con tu mano puedas entrar en ese momento. Cuando la presión deja de ser negativa, se abre la válvula y ya puedes ventilarlo. Y entonces logran construir un concepto que se llama RCP con regulación de presión intratorácica, y es como más o menos algo de lo que ha tratado de sustentar, que cuidemos mucho cuánta presión positiva y cuántos periodos de presión positiva para que haya mayor volumen en el corazón. Pero no sé, tú eres el experto en presiones y todo eso del pulmón. ¿Qué te parece esto? ¿Hace sentido o tiene sus fallas? Claro que hace sentido, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, el constructo como tal de las presiones nos queda claro, pero cómo interactúan todos estos sistemas y todas estas presiones es lo que no nos queda claro. Porque hay pacientes que soportan mucha presión, ¿no? El clásico, pues el paciente obeso, como tú lo dices. Si no abres esas telectasias, pues por eso es el BD de estos pacientes
colapsa, ¿no? Y sabemos que un paciente obeso y más obeso mórbido es igual a problemas del BD. No, nadie nos lo tiene que decir. Por eso titulamos el PIP a lo alto para redistribuir este flujo y mejorar el funcionamiento. Pero ¿por qué en ellos? ¿Qué tiene que ver la obesidad? ¿Qué tiene que ver esta carga de trabajo que tienen súper extra? ¿Por qué el PIP en ellos funciona y en cambio un paciente con UMC, digamos en límites normales, yo le pongo 10-15 de PIP y tómala? Te lo tumbas. Lo tumbo. ¿Por qué? ¿Hacia dónde va esa energía? ¿Qué es lo que determina que esa energía se distribuya así? Claro. ¿Qué función? Ahora, el PIP también tiene una función muy importante cuando es tórax abierto y abdomen, tórax cerrado y abdomen cerrado, porque ayuda a la despresurización del abdomen, reclutando volumen de la circulación esplácnica, con lo que tú dices, ¿no? O sea, yo le titulo bien o trato de titular lo mejor posible el PIP y exprimo esta circulación para mejorar el retorno venoso, además del efecto negativo que tiene para succionar. Entonces, híjole, es un tema muy interesante que no terminamos de entender cómo funciona. Sí, no tenemos las respuestas todavía. Así es. Sí, claro. Pues sí. Usted en sus cápsulas dice que no todas las causas del paro son iguales. Primero hay que resolver la causa del paro y posteriormente, pues, va a poder mejorar el estado clínico del paciente, ¿no? Entonces, ¿qué me puede decir acerca de la fibrilación ventricular? ¿Cómo afecta esto? ¿Cómo es la fisiología de la fibrilación ventricular en el RCP? Fíjate que todos los que hemos aprendido a reanimar tenemos muy claro sobre fibrilación ventricular. De hecho, es de las primeras cosas que te palomean cuando tomas un curso de ello. Y tienes muy claro que la meta es pues, terapia eléctrica y la RCP de manera concomitante. De hecho, si fuéramos a la evidencia, las únicas dos cosas que sirven en RCP, en paro, es RCP de alta calidad y terapia eléctrica. Pero si el ritmo es desfibrilable, incluso la terapia eléctrica supera a la RCP en ritmos desfibrilables. Pero aquí está la magia, es que pongamos el ejemplo, el uso de algún fármaco, el que ustedes quieran, el primero que viene en mente es adrenalina, en un ritmo desfibrilable, tal vez no haga tanto sentido, porque la meta de la adrenalina es apretar el circuito para que suba la presión de perfusión coronaria, y tal vez yo pueda con la mayor presión lograr que llegue más sangre a ese sitio donde está el foco ectópico, pero igual aunque yo le lleve más sangre, igual para salir ocupa terapia eléctrica. Por eso es que creo que específicamente en los ritmos a los que estamos más acostumbrados, sobre todo los que nos dedicamos a adultos, que son los que hay que desfibrilar, la RCP no es que deje de ser relevante o los fármacos, sino tal vez deberíamos de tener súper claro que incluso con buena RCP necesitas esa terapia eléctrica para reiniciar esos circuitos, para apagarlos y que le des la oportunidad. Ahora, si de manera concomitante lo reinicias y lo perfundes, aquí sí buena RCP, o ya después de cierto rato tal vez sí algo de... incluso, o sea, piensen en un paciente que tiene un sitio isquémico, o sea, un área que no está bien perfundida. Para que esté bien para que se mejore, hay que subir la presión. Entonces, ahí haría sentido, tal vez, usar fármaco, pero no antes en el que el problema fundamental es reiniciar un ritmo así. Esto es algo que el anestesiólogo, todo aquel que está en área crítica y que ve los paros, tiene que tener claro, porque si tú lo ves, el momento es terapia eléctrica, pero evidentemente si esa misma fibrilación ya lleva algunos minutos, tal vez esa fibrilación ya no va a responder porque ya consumió algo de energía, su posibilidad de que los focos que tú quieres que respondan no respondan. De hecho, por eso es que se creó lo de la doble descarga secuencial con cambio de vector y todo eso, para que los alcances. Entonces, si ya lleva algo de tiempo, tal vez la meta debería de ser: dale RCP, lleva la energía, ayúdalo a que equilibre sus cargas ahí, como un pensamiento muy simplista, pues, y ahora sí intenta desfibrilar. Entonces, creo que en el tema de paro cardíaco y fibrilación ventricular, debemos tener claro que el tema es descárgalo, ponle un buen esfuerzo a ese RCP para que le sigas aportando energía. De hecho, hace no mucho hice un comentario, hice un post muy interesante y por ahí te etiqueté y me contestaste de, oye, ¿qué opinas sobre colocar esmolol en una FB? ¿No? O sea, ¿te hace sentido fisiológico? Y bueno, tu respuesta fue fabulosa, o sea, porque pues, me hace sentido porque pues, se consume menos y aumenta la posibilidad, ¿no? ¿Qué opinas tú? Sí, en ese... Fíjate que, no sé, llámalo destino o algo así, justo un par de semanas antes había leído el esmolol en el contexto del RCP. Ok. Y entonces fue por eso que te contesté, porque justo lo había leído. Y sí, disminuyes la descarga. Al estar el paciente en paro, quieras o no, hay una descarga simpática impresionante. Claro. Y eso, pues, eleva todo. Entonces, el esmolol en este contexto se sugería de que, bueno, ya le pusiste 2-3 dosis de adrenalina, ya no le pongas adrenalina, aunque sea no intuitivo o antiintuitivo,
ponle un bolito de esmolol para disminuir esta descarga simpática, mejorar el consumo de oxígeno y así lograr o tratar de lograr un éxito a la circulación espontánea. Pero justamente lo había leído y sí hace. Y está genial, o sea, la idea es muy buena. Por ahí hay un tipo que se llama Peter Antevy, que coordina un área de emergencias en los Estados Unidos, sus paramédicos. Entonces él propuso ritmos desfibrilables, quitemos adrenalina, y hace sentido, y pongamos esmolol. Entonces cuando uno lee eso, esas personas así, genios, que igual ni les entendemos y con el paso de los años les dan la razón, lo llevó a la práctica y lo aplicó. Y al menos en su serie, que hace no mucho se hizo el reporte de Outstein sobre paro cardíaco, pues casi en todos lados, y les fue mejor a los pacientes de ellos que no les pusieron adrenalina y que les colocaron. Eso yo lo he comentado acá y me han tachado de hereje, de que es que la adrenalina no sabemos si funciona o no funciona en el paro. Ajá, sí. Y de hecho, al paciente que más le ponemos adrenalina es al que el peor le va. Sí. De desenlaces neurológicos, la adrenalina es malísima. O sea, sabemos que la adrenalina ensombrece. O sea, lo sacas del paro, sí, pero ¿con qué calidad, no? O sea, porque también no es sacar por sacar. No es operar por operar, ni meter pacientes a crítica y sacarlos por sacarlos, sino hacerlos funcionales. Y lo que le digo a mis alumnos es que la neta de la adrenalina hay más dudas que respuesta. Y algunos sugieren ya abandonarla. Yo creo que, no me acuerdo de los autores, pero yo creo que es de los principales. Y eso se lo dije hace poco, bueno, hace como un año a un residente y se le ocurrió contarlo en no sé dónde y no, es que él no sabe, ¿cómo crees que va a hacer eso? Pero es la realidad, o sea, ¿qué papel juega la adrenalina? Digo, no sé si esto pueda desviarnos un poco más de lo planeado, pero es que cuando uno se va a la parte de la historia de todas las cosas, pero en este caso en reanimación, y se da cuenta que empezamos a atender los paros, o empezaron a crear, como si hubiera participado, empezaron a crear la RCP, derivado de un problema fundamental, es una enfermedad que no existía, o sea, entre obesidad y enfermedad arterial coronaria, ¿no? Entonces las personas empezaron a infartar y empezaron a fibrilar. Entonces detectaron que la gente se moría fibrilando, ¿no? Entonces al inicio no había RCP, al inicio era, pues está fibrilando, desfibrílalo, ¿no? Después descubrieron que primero había que dar RCP y todo eso. A lo que voy con esto es que la adrenalina se inició a utilizar con la idea de, oye, este paciente seguro está infartado, por eso fibrila, y necesita más presión para que pase ese bloqueo. Entonces ahí fue que se propuso, bueno, y si le ponemos un fármaco que suba la presión, porque para eso se puso, o sea, esa fue la idea original de adrenalina. Se quedó porque hace que los pacientes salgan de paro, pero como tú bien lo acabas de decir, no solo se trata de que salgan, sino es que se queden fuera de paro. O sea, es como la hipovolemia, que le pones adrenalina que sale de paro. Si no resuelves la hipovolemia, es cuestión de tiempo a que vuelva a caer. Entonces la adrenalina realmente le ayudó, no lo sé, es ahí como... Y otra cosa interesante, amigo, nosotros no trabajamos con presiones. Lo que nuestros órganos necesitan son flujos. Exacto. O sea, desgraciadamente el baumanómetro vino a revolucionar la medicina y es muchísimo más fácil que yo te ponga un bauma y te mida la presión. Pero ahora que estoy más clavado en esto de los trasplantes, me he dado cuenta que el hígado que pegamos, el riñón que pegamos, no necesitan presión, necesitan flujo. Perfusión. Y flujo de calidad. Y eso no necesariamente va de la mano con una presión alta. Al riñón, al contrario, el riñón si le pones mucha presión, te lo chutas. Porque el riñón tiene un rango muy, muy sensible de trabajar con presiones. Poca presión sufre, pero también mucha presión sufre. Entonces, el riñón necesita flujo de calidad, mantenerlo perfundido. Entonces, ese y a veces ese chip nos cuesta trabajo. Decir, no, es que el paciente tiene tanta presión. Pues sí, pero ¿cómo estarán sus flujos de sus órganos? Es esa parte de la macro, la macrocirculación te dice dónde está el problema, pero la micro te dice si vale la pena arreglarlo o no, ¿no? O sea, está hipotenso, pero ¿de verdad lo debo dejar? Bueno, vamos a investigar si realmente la hipotensión no está generando bajo flujo. Entonces, eso es algo que nos cuesta mucho trabajo entender. Necesitamos flujos de calidad, no presiones. Claro. Ok. Esta parte está muy interesante, ¿no? ¿Y qué podemos decir acerca de la hipovolemia? O sea, el estado de paro cardíaco secundario a una hipovolemia. Como usted bien lo menciona ahorita, pues tienes que resolverlo. De lo contrario, aunque lo saques, va a volver a pasar, ¿no? Pero fisiológicamente, ¿cómo podemos explicar acerca de esto? Creo que hace rato Diego mencionó algo fundamental para este punto, y es que el corazón trabaja con lo que le llega. Y ahí es muy bonito, valga el término, ¿no? Porque estamos en un escenario de paro, pero es muy bonito observar cómo... Es que en realidad aquí el corazón no tiene ningún problema. De hecho, si tú lo ayudas,
él te ayuda, pues, en este escenario en particular. Entonces creo que tener muy claro que se perdió volumen, o que la definición no necesariamente sea el corazón, o sea, es que dejar de echarle la culpa al corazón en un paro cardíaco es muy importante, porque entonces dices, a ver, esto no está fibrilando, por ahí no está el problema. Oye, inició una taquicardia sinusal y se fue a 200 y ahí fue que perdimos pulso. Te empiezas a sospechar, y si será un tema de retorno venoso, es una crisis de precarga, que sería como de la mano, que entraría hipovolemia. Y entonces ahí es, pues vamos a ponerle volumen, pues. Y yo sé que el volumen es malo, yo sé que causa mortalidad, yo sé que hoy en día tenemos que demostrar no solo que el paciente va a responder, si lo necesita, o sea, hay un buen de factores, pero como siempre les digo, pues en los cursos, tal vez de manera de broma, para que el líquido sea un problema hay que estar vivo. Entonces, en tema de paro, bueno, pues creo que pongamos líquido y luego vemos cómo lo arreglamos. Tampoco estoy diciendo que pongan líquido, ojo. Pero a lo que voy es, pues hay que llenarlo, ¿no? O sea, tú bien lo dijiste, el corazón trabaja con lo que tiene. Entonces, ahí creo que podría ser una buena idea, tal vez sí, apoyarnos ahí. Pero ¿tú qué opinas? Sí, indudablemente si no resolvemos la causa, pues vamos a entrar en un círculo vicioso, donde los desenlaces van a ser súper peores, ¿no? Y siempre digo a mis residentes, a mí no me gusta el término restrictivo y liberal, o sea, eso me causa mucho conflicto. Yo soy de la idea de que lo que necesite, si ves que por X o por Y razón le dieron a la, no sé, a la aorta o algo importante y está perdiendo volumen por ahí, pues hay que abrir el volumen, no hay de otra. Y ahora el único antídoto contra el choque hipovolémico hemorrágico, pues es la sangre. O sea, no hay vuelta a la tortilla, es el único antídoto. Porque como dice el maestro, te pongas adrenalina, lo sacas del paro, pero tarde o temprano, si no pones el antídoto, que es el eritrocito, pues va a volver a caer en paro. Entonces, eso va a volver a pasar. Hay que resolver la causa siempre. Y analizando estas causas, también una de las causas puede ser el taponado cardíaco, ¿no? ¿Cómo funciona aquí? ¿Qué cambios puede haber? Creo, ahí me gustaría que me ayudes con esa respuesta, porque creo que el taponado es una fisiología muy compleja, ¿no? Sí. El pericardio. El pericardio, y no nada más el pericardio, puede haber un neumotórax de tensión, que no necesariamente el pericardio sufre, pero también es una presión que va en contra de la distensibilidad y los movimientos propios del corazón y de la estancia. Entonces es como una fuerza que tú le estás, el corazón tiene un movimiento, ¿no? Se distiende, elastancia, ¿no? Distensibilidad, elastancia, sístole, diástole, como lo quieras ver. Entonces, si tú pones una fuerza en contra de esto, pues el corazón le va a tomar más trabajo modificar sus dimensiones, modificar su morfología y por lo tanto su función va a cesar. Entonces, tendríamos que liberar prácticamente esa presión restrictiva. Así, la presión que se opone contra estos cambios. Al final de cuentas, estos conceptos de distensibilidad y elastancia son meramente mecánicas y nos referimos a los cambios de morfología, a los cambios de forma de un cuerpo, no nada más el corazón. Si tú tienes una liga y tú la deformas, pues la estás distendiendo. Pero una vez que cesa este estímulo o este estrés cortante que la está deformando y la sueltas, esa energía que tú gastaste en modificar sus dimensiones, que se almacenó como energía potencial, ahora es liberada como energía cinética para la elastancia, para que la liga vuelva a lo que era antes de este estrés cortante. Igual el corazón modifica, cambia, modifica, cambia. Y tú ejerces una fuerza que va en contra de estos movimientos, pues el corazón no va a tener esta capacidad y por lo tanto no va a ser su función adecuada. ¿Cuál es? ¿Quién sabe? Ayudar a la circulación, eso nos queda claro. Qué tan importante sea es lo que no terminamos de entender. Claro. Pero sin duda alguna, si tú quitas esta variable que es el corazón, pues el retorno venoso o la circulación se va a ver muy comprometida. Y ahí va a haber el problema. De hecho, sí, o sea, hace mucha lógica que tener un incremento de presión en cualquiera de estos sitios, pulmón o entre pleuras y en pericardio, pues haga que no haya gasto. O sea, es muy lógico, ¿no? O sea, no hay retorno. Pero tomando una de las preguntas que nos hiciste al inicio de cómo llega y se va la sangre en circulación espontánea, especialmente en RCP, pues creo que si recordamos que, por ejemplo, el neumotórax a tensión, pues condiciona mucha presión positiva adentro, que va a colapsar todo, y sobre todo los vasos del lado venoso que no tienen tanto tono, pues
o incluso este paciente que está taponado, que también es una presión que ejerce, o sea, positivo, o sea, va a ser, o sea, pongamos el ejemplo, ¿no? Tienes mucha presión en ambas cavidades ventriculares, ¿no? Y eso también hace que la presión se refleje al atrio izquierdo y al atrio derecho, y por ende las venas pulmonares van a encontrar restricción. A lo que voy con esto es que tenemos que propiciar en este esfuerzo de reanimación que la sangre retorne, pero tengo un factor que está generando presión positiva dentro de la caja torácica, indistinto de en qué compartimento, va a restringir otra vez el retorno. Y ahí es en donde es importante que tengamos claro, y va de la mano también con hipovolemia, que si no resuelves la causa, incluso puede ser que sea fútil hacer RCP. Y me voy a salir tantito. Paro cardíaco traumático, que es todo un mundo diferente, estipula que si tú tienes un paciente que sabes que está sangrando, es más que tú lo estás viendo sangrando, está en paro, dice no le des RCP. No le des, hasta que logren contener eso. Y saben con lo que si yo lo estoy haciendo a un paciente en paro, no den RCP, me van a ver así como me están viendo ahorita, así de, no vamos a dar RCP, porque está sangrando. O sea, contengamos el sangrado. Y esto es algo que ya está normado, pues creo que tal vez en estas causas muy complejas como la neumotórax de tensión, taponamiento cardíaco, donde pues esta restricción al retorno venoso está presente, no digo que dejemos de dar RCP, pero tengamos muy conscientes que no vamos a avanzar. Por ende, tal vez en nuestra gestión de recursos humanos o de toma de decisiones como líderes de reanimación, toca pensar, bueno, no hemos salido, significa que esto no es una causa sencilla. Si ya pasé volumen, si ya resolví las H's más frecuentes, entonces, ¿qué me falta? Y ahí es donde tienes que... Y si hay algo que me obstruye el retorno, y debes empezar a buscar y resolverlo, porque si no, no vas a salir, o sea, no va a haber retorno. Ahora, si nos fuéramos a la parte del monitoreo de la calidad de la RCP como monitoreo fisiológico, tampoco tendrías consecuencia, porque no está habiendo retorno. O sea, es de esas ideas que tal vez yo soy muy repetitivo últimamente, y es... Tratemos de que la sangre regrese, porque una vez que está en el corazón, la podemos sacar, esa no hay problema. El tema es que regrese. Sí. Entonces, hacer énfasis en... Si no cuadra, hay algo que no te está permitiendo que... Y por último, una de las otras causas que puede producir paro cardíaco es el neumotórax. ¿Qué comentarios nos pueden decir acerca de esto? Pues va de la mano, ¿no? Con lo que ya platicamos, que es el taponade. Podríamos decir que es una especie de taponade, pero que no incluye el pericardio per se como causa, sino a todos los pulmones, a toda la cavidad torácica. Pero es lo mismo, es una fuerza que se va a oponer a esta capacidad de trabajo que tiene el corazón, y por lo tanto es una fuerza que va a ir en contra a que el corazón expulse esta sangre. Pero ojo, hay que verlo como es lo que te digo, hay que verlo como un sistema, porque es corazón, grandes vasos, pulmones y pleura. Porque si quitamos al corazón o decimos que la presión afecta exclusivamente al corazón, eso tal vez no sea tan cierto. Fíjate que hay un reptil aquí en México, en el norte del país, una salamandra, donde se dieron cuenta que hasta más del 50% de esta especie nace sin corazón. Y aún así logran sobrevivir hasta 2 años. El caudal de la presión del flujo continúa a pesar de que no tenemos el corazón. Una bomba. Es lo que te digo. ¿Qué papel juega el corazón? Por eso cuando hablamos de neumotórax o taponade, no nada más es el corazón el afectado, sino todo este gran complejo y estas grandes interacciones que hay entre corazón, grandes vasos, pulmón, pleura e inclusive músculo y hueso, que es la caja torácica per se. O sea, es algo que impacta en todo esto. Entonces es muy complejo, porque si solamente quitas el corazón de la ecuación, tal vez no sea la verdadera respuesta ni la respuesta correcta. Era lo que decía el doctor Herrera hace rato, ¿no? O sea, prácticamente el corazón no es el problema. En algunas ocasiones, en algunas causas sí, pero es muy cierto que no podemos tampoco ser reduccionistas o simplistas, de decir, aquí está el único tema y enfócate acá, porque... La presión que impacta en el corazón, no, impacta en todo, en la circulación pulmonar, en que ya no puedes ventilar bien, no sé, impacta en muchas cosas que no terminamos de entender. Ahora, por ejemplo, relacionándolo con esta parte de presiones, cuando un tórax se rompe, porque le estás dando RCP, deja de reexpander naturalmente a su máximo, no solo en diámetro, sino en velocidad. Y a partir de ese momento la RCP ya no puede ser de calidad. O sea, me refiero que no sabemos exactamente cuáles son todos los factores, pero lo que sí sabemos es que cuando la caja torácica deja de reexpander enérgicamente, o sea, no solo máximo, sino que lo haga con mucha velocidad, que es un concepto ahora en reanimación, que es la velocidad de recoil, que debe ser de 400 milímetros por segundo.
Si esa velocidad se pierde, hagas lo que hagas, ya no hay buena calidad de la RCP. Entonces, no, o sea, bueno, yo no tengo idea cuál puede ser de todos ellos o cuál contribuya, pero esa parte de qué tan enérgico es relevante. Y ahora, en el parte de neumotórax, atención, cerrando esa idea, si tú lo evacúas, no sé si han tenido oportunidad de vivir eso, un evento de paro con neumotórax, y no está fibrilando, porque si fibrila después de evacuarlo hay que desfibrilarlo. Ese retorno de sangre, yo me lo imagino así como que, ya echaron a andar otra vez el sistema, empieza a llegar sangre. Es increíble ver cómo el CO2 empieza a subir, así, de tener tu rayita en cero, y llegas a 60 y dices, ¿qué pasó aquí? Bueno, pues es que la sangre que por ahí andaba parada logró retornar. Es un fenómeno bien interesante que creo que valdría la pena que lo pudiéramos seguir estudiando o analizando. Sí. Digo, dejar de ver al paro como algo que solo se trata de comprimir, sino empezar a ver que sí, tal vez sí sea más ciencia, no sé cómo llamarlo, detrás de todo esto. Es que la fisiología detrás de la circulación per se es difícil de entender. No terminamos. Mucha gente, y lo digo abiertamente, aunque a veces también mucha gente se indigne, muchos de nosotros, yo digo, no, yo soy anestesiólogo, yo pego hígados, no, yo sé mucho de hemodinamia, no, yo soy cardioanestesiólogo, no, yo sé mucho de hemodinamia. Una simple respuesta es, bueno, ¿cómo funciona el retorno venoso? Uy, sí, claro. Ya, trona, nos atoraron. Se acabó ya. Ya, ahí, bueno, pasa el paciente. ¿Por qué? Porque esto no lo terminamos de entender, es muy complejo, y ahora en paro, muchísimo más. O sea, vamos en una buena dirección, sí, pero aún nos falta. Claro. Mencionó algo usted, RCP de alta calidad. ¿Qué podemos decir acerca de esto? Híjole, ese es un concepto que me gustaría mucho que, así como la definición de paro, lo revisitemos varias veces. Y es que todos pensamos que el RCP de calidad tiene que ver con solo comprimir fuerte y rápido. Y la realidad es que habrá muchos escenarios en los que esa es la regla. O sea, me refiero que ese paramédico, ese TUM que se encuentra con un paciente en la calle, eso es RCP de alta calidad. O sea, no vamos a dejar de decirlo, pero no es suficiente. Y no es suficiente porque, como bien lo dice el maestro, pues tiene que haber una traducción fisiológica de todo lo que hacemos. Y entonces, volviendo al caso otra vez del hipovolémico, yo lo puedo comprimir fuerte y rápido, pero eso puede ser que no tenga traducción. Incluso es ahí, no sé si lo han vivido, a mí bien o mal, en la vida me ha tocado participar en bastantes eventos de paro, y entonces termina el esfuerzo de reanimación y dices, ¿pero qué pasó? O sea, ¿por qué no funcionó si comprimimos fuerte y rápido? Bueno, pues tal vez abrir las puertas a pensar que se puede monitorizar la fisiología y ahora observar esa fisiología y decir, mira, esto va bien, aunque las compresiones no son buenas. Eso yo lo aprendí, o sea, lo empecé a analizar de esa manera. O sea, es que no estoy comprimiendo como las reglas dicen, pero la fisiología es buena. Debería comprimir porque también el riesgo es que si comprimo más duro lo rompo. Lo empezamos a analizar, por ejemplo, en postoperados de cirugía cardíaca, que no quieres romper la esternotomía que tiene, o sea, el recién cierre. Entonces, si le comprimo menos duro, solo lo suficiente para que la fisiología... Entonces, creo que la definición de RCP de alta calidad deberá depender de dónde estás y de las herramientas que tienes. Todas las definiciones son buenas, sobre todo las mecánicas, pero evidentemente para que vayamos a las fisiológicas, las mecánicas deben estar presentes. Pero donde debería estar nuestra atención en ambientes altamente especializados y monitorizados es en las fisiológicas. Saber que... Y si no cuadra, o sea, decir... Oye, mira, están y no cuadra, pues busquemos, hay una causa. O sea, si lo están comprimiendo bien, algo debe ser por lo cual no hay fisiología. No sé qué opinas de esa parte. Híjole, ahí sí, yo no estoy tan familiarizado, desafortunadamente con los eventos de paro, pero sí, también he vivido de que desgraciadamente dejas así al paciente y te queda esta espinita de, ¿qué pasó si lo hicimos, le tomamos gasos, estaba esto normal? Y no, es muy difícil. Es muy difícil entenderlo. Pero hablamos entonces, como bien usted dice, hay que replantear muchos conceptos. Pero ¿qué podemos decir acerca de las compresiones? ¿No? Compresiones de alta calidad. Usted mencionaba un poquito hace rato sobre la expandir y reexpandir bien. ¿Qué podemos adentrarnos acerca de esto? Pues mira, ahí algo que me vino en mente mientras me explicabas la pregunta y sobre todo lo de expandir es... Ustedes seguro han aprendido que al dar RCP hay que dejar el talón de la mano sobre el tórax, ¿no? Y hay que dejarlo. De hecho, si tú como alumno y tu instructor es muy estricto, si no haces eso, eres tachado, ¿no? O sea, te faltó ahí esa competencia, vamos a volver a practicar. Pero resulta que no es la única forma y tampoco es probablemente la mejor. Ahorita tendré que defender porque es la mejor, no, y con evidencia, pero hay por ahí una técnica en la que se utiliza un muñequeo. De hecho, el que la inventó le llama
Credit Card CPR. O sea, la idea de él es que tú comprimas, sí dejas, pero no dejas el talón, sino dejas los dedos. Y entonces al comprimir tú levantas la mano. Por eso se llama CPR, Credit Card CPR. O sea, que tú metes una tarjeta por abajo, ¿no? O sea, tú al separarlo, permites que el tórax expanda lo máximo. ¿Cuánto? No lo sé, pero lo máximo. Entonces, esa reexpansión te garantiza que al menos la retracción natural de esa caja torácica la logras. Y además no solo lo logras en máximo diámetro, porque la meta no debe ser el diámetro, o sea, no la distancia anteroposterior, sino debe ser la energía. Entonces, cuando tú haces esta maniobra, dejas que reexpanda, y ya la compresión es más fácil, porque ya esa ya la dominamos. Pues, y al hacer ese cambio, mejora el desempeño. Los estudios que se han hecho con monitoreo invasivo, o sea, igual puerquitos que se les induce paros, casi todos son puerquitos, ¿no? Ya no se puede hacer en perritos tampoco. Antes sí se hacía. Bueno, se mejora el desempeño, pero porque permites el completo recoil, o sea, y además... Exacto, lo permite. Y ya yendo a cosas un poco más, es que ese es el punto, también hay que distinguir que hay que hablar de situación habitual y situación especial. Cuando tienes que dar RCP en una posición fuera de lo habitual, por ejemplo, ubiquen sala de hemodinamia. Es difícil ponerte arriba para comprimir, ¿no? Entonces, si utilizas esta técnica en la que tú estás así, o sea, puedes entrar y hacer esto. Ya no tienes que estar en un pistón, ya no tienes que estar con un vector así, que pues es un principio físico, ¿no? O sea, que estés así para que la energía se vaya en una línea completa. Tú ya puedes comprimir un poco estando de frente. Y entonces estás permitiendo que comprima y estás permitiendo que reexpanda. Ahora ya nada más le agregamos retroalimentación fisiológica. Y tú dices, bueno, no sé si mi compresión era buena mecánica, pero o sea, yo le di lo que necesitaba porque evidencia de que estaba funcionando. Ajá. Y entonces así logramos. Obviamente esto, como les dije, es solo para ambientes tales en los que se desempeñan, que tienen monitoreo. No se lo podemos enseñar a alguien más que no lo tiene, pero no significa que no debamos verlo. Solo a ti no te sirve esto, no lo vamos a revisar, pero esto acá a ti sí te sirve y tienes que prestarle mucha atención. Entonces creo que en tema de compresión deberíamos familiarizarnos con estas nuevas técnicas. Bueno, es que no son tan nuevas. No sé por qué nos han apoyado. Yo creo que es un tema de enseñanza. O sea, no nos quieren enseñar una nueva técnica porque nos empezaremos a confundir. Entonces, ¿con cuál lo tenía que comprimir? Entonces, pero bueno, si te quieres ir un poco más al extra, está esa alternativa. El full recoil es una técnica que está ahí descrita. Hablaba acerca de la retroalimentación fisiológica. Hay ciertos valores que nos van a decir si nuestro RCP está siendo de buena calidad. ¿Cuáles son? Híjole, aquí creo que el maestro Diego me va a colgar porque los parámetros que voy a mencionar tienen unos niveles de evidencia de lo que son capaces de correlacionar tan pobres que sí. Pero es lo que tenemos. Gracias. Porque ya me daba... Mira, el gold estándar es la línea arterial. Okay. Pero la línea arterial tiene sus reglas. O sea, la línea arterial te traduce esa ondita que hemos venido charlando, es energía cinética, pero tiene sus reglas. Debe ser supradiafragmática cuando estás dando RCP. Bueno, básicamente es una de ellas. Ya que cuando damos compresiones, siempre está la tentación, y lo hemos como explorado, una línea femoral, o por ejemplo hacer un Doppler femoral, y tratar de correlacionar un Doppler pulsado con cierta presión, o sea, hacer el estudio y vamos a ver si valida, etcétera. Pero no funciona porque cuando comprimes la energía va de donde comprimiste hacia la periferia. Entonces puede ser que la onda que va para abajo no necesariamente sea la onda que está yendo hacia donde te interesa, que es coronarias y cerebro. Entonces por eso debe ser una línea supradiafragmática. Pero ese es el gold estándar, es lo más cercano que tenemos. Y por ahí los números, por ejemplo, en adulto, una diastólica de 40, estás feliz, ¿no? Pero, lo que se me hace interesante, Diego, y ahí tal vez puedas más adelante ayudarme a entenderlo, es que tomamos en cuenta la diastólica, pero no hablamos de presión de pulso en paro. O sea, que diga 60-40, o sea, solo vamos al 40, pero creo que tal vez deberíamos decir, bueno, diastólica de 40, pero asegúrate que la presión de pulso sea mayor de 5, mayor de 10, no sé. Ahorita lo complementamos. ¿Una presión de pulso amplia? Que sea mayor. Es que te dicen, bueno, diastólica de 40, y tú te vas a fijar a la 40, al 40. Pero a mí me ha tocado escenarios, por ejemplo, de pacientes con taponados que los hemos reanimado y que tienen 40 de diastólica, pero 43 de sistólica. Entonces, por las reglas, yo ya tengo 40, o sea, ya, pero no tengo presión de pulso. No sé si realmente no esté, o sea, o tú qué piensas, ¿crees que deberíamos también observar esa separación? Pues es que la presión de pulso al final de cuentas nos habla de la ¿cómo se llama? De la distensión, de la elastancia aórtica. Ok. Ese es su principal uno de los principales fundamentales, ¿no? ¿Qué tan difícil le es a ese ventrículo izquierdo eyectar esa sangre a ese territorio que es la aorta? Si te fijas en los pacientes geriátricos, su presión de pulso es muy, muy amplia. ¿Por qué? Porque ya tienen calcificaciones en la aorta y eso la hace dura.
Claro. Entonces a ese BI le cuesta trabajo inyectar esa presión a ese territorio. Entonces no sé cómo aterrizar este concepto a la RCP. Ahora, si tú estás monitorizando la presión con la línea arterial, tienes que entender o tenemos que entender que hay lo que se llama presión crítica de cierre. Okay. En donde si tú alcanzamos, normalmente fluctúa entre 25 y 35. Cuando la media está entre estas cifras, no hay un cese del caudal, porque ya quedamos que el caudal nunca cesa, pero es tan poco el flujo que no hay diferencia entre estas presiones. Esa es tu presión crítica de cierre. En ese contexto, si tú tienes una línea arterial, lo primero que hay que hacer es subirle la presión para empezar a ver esta diferencia de presiones, porque el corazón gasta energía en dos cosas muy importantes. Una, en mover la masa eritrocitaria, y otra es la energía cinética que vemos como línea arterial. Esa es la otra energía que gasta el corazón importante. Entonces estas ondas, y cada pulso, cada latido, sale una onda a través del endotelio vascular de la arteria, y llega el punto en donde estas ondas chocan entre sí. Eso se llama presión diferencial de McDonald. Y en estos pequeños donde la onda que está regresando, porque llega la ilíaca y esta onda regresa como cualquier onda. Ah, que el choque de la anterógrada y la retrógrada, esa dícrota. Así es, en ese pequeño instante de tiempo hay cero flujo. Son milisegundos. Pero en ese instante de tiempo donde el flujo anterógrado choca con un flujo retrógrado, porque choca y se regresa, hay cero flujo en la circulación. O sea, es menos de un parpadeo, pero existe. Entonces, si tú alcanzas la presión crítica de cierre, se pierde toda esta morfología de las ondas. Entonces, tal vez sí deberíamos, no tenemos la respuesta de qué implicaría, pero sí deberíamos ver también la sistólica. Sí, porque si están iguales, tal vez este componente de cómo debe de funcionar la onda o el componente del latido se pierde totalmente. Claro, pero o sea, yo puedo ir mi diastólica de 40, pongamos, y si tengo una sistólica de 42, tal vez no se está moviendo. O sea, la onda tal vez no hay caudal. Entonces, mira, qué interesante, o sea, puede ser que no se esté moviendo. Bueno. Y es lo que vemos cuando nosotros ponemos una línea arterial. Nosotros nada más vemos una sola onda, pero en realidad pulso a pulso hay ondas que salen y ondas que regresan. Y cuando la onda regresa y choca contra una válvula cerrada mitral, esa es la dícrota. Claro, sí. Porque choca contra algo cerrado, ¡pum! Dícrota. Bueno, ese es el gold estándar para monitorización de RCP fisiológica. Salvo este punto, la meta del adulto debe ser 40 milímetros de mercurio. Pero ahora, casi como en Swan-Ganz, yo siempre lo traspolo, que es como el gold estándar de la medición del gasto cardíaco invasivo, aunque es gasto cardíaco derecho, y aquí en este caso es sistémico. Su subrogado, su equivalente menos invasivo, pues es el CO2 expirado en el caso de RCP, ¿no? Y para gasto cardíaco, pues creo que sería como el eco, ¿no? Tal vez. Yo los veo así como que se parecen en ese tema. El CO2 expirado, a mí me hubiese encantado encontrarme que iba a ser la solución para monitorizar la calidad de la RCP, pero bueno, primero monitoriza cosas diferentes. O sea, monitoriza el lado derecho y agrega un componente que es multifactorial, que es el pulmón. O sea, cómo entró y salió el aire, y luego cómo salió tu muestra de aire, o sea, el capnógrafo, a que lo midan. O sea, hay muchísimos factores. Pero vaya, pues he tratado de asumir que si el CO2 empieza a subir cuando estás dando RCP con una ventilación controlada, solo va a funcionar si es una ventilación controlada. O sea, debiste haber puesto, 10 y 500. 10 de volumen y 15 10 de frecuencia y 15 de volumen. Y ya al ser controlada, ahora sí ya puedo usar esa salida de CO2 o esa... no diré producción porque se siga produciendo cuando está sacando esa salida, y entonces es como un subrogado de gasto cardíaco derecho, y entonces esos son los dos como pilares. De ahí hay otros, pero la evidencia es súper pobre, ¿no? Como una curva de pulsioximetría supradiafragmática, o sea, la curva, no el número, solo la curva, que es muy interesante también analizar cómo es que la curva, a nosotros nos la muestran cuando se cumplen ciertos criterios, pero la curva siempre está presente, solo que la regla es que si cumple cierta intensidad esa curva no la van a mostrar, si no la van a mostrar, es un tema más, pero la curva sí está presente. Y hay otros más, como la ecografía transesofágica, la oximetría regional cercana al infrarrojo, o sea, hay muchos con ciertas limitantes, pero creo que los fuertes a los que les deberíamos de prestar atención,
Pues la línea si la tienes y si no, el CO2 expirado, pero con sus reglas. O sea, no olvidemos que debe ser una ventilación controlada. ¿Y tú qué opinas sobre dejar al paciente en ventilador mientras le estamos dando RCP? Digo, para unirse también a la parte de retroalimentación fisiológica. Yo opino que totalmente a favor, ¿no? Con las características que debemos de cumplir, que como tú dices, una frecuencia respiratoria al menos mínimo de 10 y este IE, ¿no? Alargarlo 1.6. Ok. Tenemos que arreglar, quitarle el trigger totalmente porque si no, pues cada compresión puede desencadenar autociclados. Claro. Quitar las alarmas porque quieras o no nos tensan más, subir el FIO2 al 100%. Entonces sí, indudablemente sí está escrito y se puede utilizar la ventilación mecánica y se debe utilizar porque quieras o no también en el contexto de que sean menos personal, quitas manos ocupadas en la labor, o puedes ocupar más manos. Claro. Entonces sí, yo estoy a favor de dejarla. Esta parte de la ventilación mecánica durante la reanimación cardiopulmonar me gustaría verlo en otro tema, en otro video, para que, o sea, volverlos a invitar, que nos den este aspecto, porque o sea, nos hablan acerca de términos físicos, de reanimación, de la cantidad de personas, la administración, pero la bibliografía que yo he leído acerca de los modos ventilatorios o la ventilación pulmonar en la reanimación, al menos yo soy totalmente ignorante, ¿no? Entonces me gustaría que pronto... Sí, y quitar el PIP. Ajá. ¿Por qué? Porque usted mencionó algo muy cierto, ¿no? Empiezas a hacer tus cambios en tu ventilador y puedes liberarte y ser partícipe durante la reanimación, ¿no? Entonces, pero es algo que al menos yo no tengo conocimiento. Ya por último, es difícil manejar un paciente de manera intraoperatoria, ¿no? No es lo mismo llevar el curso del ACLS, que es lo que regularmente y lo que casi todos los hospitales nos piden, a llevar un paro cardíaco intraoperatorio. Por el cambio de posición, prácticamente si el tórax está abierto, la cirugía robótica, o sea, son varios aspectos que ya no estamos, o que no están tan familiarizados, o que no está dentro de la formación al menos de los residentes, ¿no? Algo aquí que me gustaría que nos comentara el doctor Herrera, tiene un curso de paro cardíaco intraoperatorio. ¿Qué nos puede decir acerca de su curso? Con el conflicto de interés que implica, que es el curso que diseñamos, pues miren, es una buena propuesta, y fíjense, es una propuesta. ¿Eso qué significa? Que yo estoy bien consciente que es muy probable que muchas de las soluciones que proponemos no sean correctas, o con el paso del tiempo las tengamos que reestructurar, pero es una propuesta que parte de principios de fisiología y trata de compartirte todas estas ideas más o menos para que tú digas, ok, estoy en este escenario, ¿qué dice el algoritmo? No, ¿qué dice la fisiología y cómo lo puedo traspolar? O sea, como empoderarte desde el punto de vista de fisiología de la RCP, o sea, cosa que ya sabes de fisiología, solo tratamos como una propuesta de llevarlo al evento de paro y tú puedas tomar decisiones con esa idea, pero también algo que considero que es una de las fortalezas, y ahí sí creo que la evidencia no nos va a fallar tanto, es la dinámica y gestión, dinámica de roles y gestión de recursos humanos. O sea, seguro ustedes son buenos reanimando, el problema es que si los pongo en un Da Vinci, ahí ya no van a ser tan buenos reanimando, pero no es porque no sean buenos, sino porque no ha habido gestión de recursos humanos, no sabes cómo se acomoda, no hay coreografía o ergonomía de la RCP. Entonces parte también del curso busca abrir conciencia a eso. O sea, no tenemos todas las soluciones en RCP, pero lo que sí sabemos es que si no nos organizamos para dar RCP, no vas. O sea, lo que sí sirve es hacer coreografía, por ejemplo. Claro. Entonces, también es parte de lo que proponemos. Bueno, si no te gustan las conclusiones y dices, yo no estoy de acuerdo con este principio que me comparten, tal es donde le puedas encontrar gran valor es en cómo aprender a gestionar tus recursos humanos, como una charla y tal vez un pequeño taller. Dice, mira, si el cirujano lo va a poner a hacer que esa lape evite que se visere, o esa cadera evite que embolice aéreo y que me la cubra. Cosas que probablemente aquí tranquilitos charlando sabemos, pero que cuando vamos al evento de paro se nos olvida porque el factor humano es fundamental. Entonces, son algunas de las cosas que tratamos de desarrollar ahí en el curso, y bueno, si gustan sumarse, bueno, pues ahí está. Sí, les vamos a dejar el enlace de la página web del curso en la descripción para que puedan consultar las bases ahí. Y también el doctor Escarramán tiene evento en diciembre. Sí, 8 de diciembre, amigo. Ventilación mecánica en el perioperatorio. ¿Nos puedes hablar un poquito más de esto? Pues nosotros nos enfocamos más que nada en los contextos de ventilación mecánica. El lado oscuro, el cómo monitorizarla,
el cómo tratar de optimizar la función pulmonar, desde lo básico hasta escenarios complejos como paciente obeso, cirugía laparoscópica, robótica, neuro. Desgraciadamente la ventilación mecánica empezó con los anestesiólogos, sin embargo creo que hemos minimizado este punto que es la ventilación mecánica, entonces nosotros, el curso pues va enfocado a eso. Obviamente tampoco es la solución a las complicaciones pulmonares, pero es poner un granito de arena para tratar de mejorar desenlaces de nuestros pacientes. Sábado y domingo, ¿no? Ajá, sábado y domingo. Perfecto, también les vamos a dejar en la descripción el enlace para que se puedan inscribir a este curso. Yo les agradezco mucho. La verdad es que ahorita todavía es nada. Prácticamente abordamos nada o muy poco de lo que es la fisiología enfocada en la reanimación. Esperemos tener pues otro video, por ejemplo ahorita en la ventilación mecánica exclusivamente durante el paro cardíaco, o pues otras vertientes que también los que nos están escuchando nos pueden preguntar y que si es posible nosotros lo podamos responder, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno. Muchas gracias por la invitación, amigo. No, pues aquí vamos a estar. Gracias al maestro. No, pues ahora sí que les vamos a dejar en las redes sociales de la sociedad para que se unan a nosotros. También las redes sociales del doctor Herrera, las redes sociales del doctor Diego Escarramán. Espero que estén muy bien. Yo soy Adrián Márquez. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias, hasta luego.